Capítulo 16. El concurso de Go, segunda parte. Quiero irme a casa, pensó Mao Mao mientras removía una mezcla de miel, jengibre y zumo de mandarina recién exprimido. Estaba en el mismo lugar en el que había estado el día anterior, el torneo de Go, donde se encontraba en un rincón del teatro, preparando bebidas tan rápido como podía. Ayer había estado de servicio, hoy debía estar libre. ¿Y qué hay de sus planes de refugiarse en el dormitorio y leer los tratados médicos que le había prestado el Dr. Liu? Y estar aquí, precisamente aquí. Zhao y Enen también estaban allí, al igual que Mao Mao el día anterior. Habían sido enviados por el Dr. Liu, aunque como Enen disfrutaba con el Go, parecía estar pasándoselo bien. Mao Mao deseaba estar trabajando con ellas dos, pero su padre le había dicho: "Te necesito aquí", y le había asignado al teatro. ¿Hace falta mencionar el motivo? Mao Mao gimió al recordar cuando la arrastraron hasta aquí ayer, cuando el viejo pedorro la vio. Montó un jaleo, como hacía siempre. Digamos que le había tocado al padre de Mao Mao hablar con él y dejarlo así. En el teatro había una panoplia de tableros de Go. En los asientos de los espectadores, las personas que habían salido victoriosas de fuera se enfrentaban entre sí, y los que seguían ganando podían subir al escenario. Solo unas pocas personas habían conseguido subir el día anterior, por lo que los partidos de los estratega raro habían sido aparte. Hoy llegaba más gente a esa codiciada plataforma, y en ese momento el engendro se enfrentaba a 3 personas a la vez. Uno podría esperar que eso fuera confuso, pero era muy propio del estratega. Apenas podía arreglárselas en el día a día, pero despachaba a sus oponentes uno tras otro con la cabeza gacha. De vez en cuando lanzaba miraditas en dirección a Mao Mao, entre jugada y jugada, pero ella le ignoraba. ¿Todo listo, Mao Mao?, preguntó Zhao, acercándose con una tetera. Sí, toma, aunque necesito más mandarinas, se me han acabado. Vertió la bebida melosa en la tetera. Por supuesto. Además, ¿sí? Me gustaría sentarme en otro sitio. Se sentía mal quedándose dentro mientras Zhao y Enen tenían que entrar y salir corriendo constantemente. Oh, está bien, no hay problema. Zhao se golpeó el pecho como diciendo: déjalo todo en nuestras manos. Estoy más preocupada por nuestro suministro de bocadillos. ¿Estás aguantando? Mientras las chicas iban de un lado a otro para ver si alguien se encontraba mal, también repartían bocadillos a los participantes. El precio de la entrada parecía haber sido calculado para cubrir los gastos. No estoy segura, pero supongo que se acabará enseguida, dijo Mao Mao con una mirada en dirección al estratega friki. Tenía una montaña de pasteles de lunas y bollos de frijoles a su lado. Jugar a juegos de mesa requería mucha energía cerebral, lo que hacía que una persona quisiera dulces. Esa parece ser una de las justificaciones para repartir aperitivos, pero Mao Mao intuyó la mano de Lahan en este plan. Tanto los bollos como los pasteles de lunas estaban rellenos de boniato. Los boniatos no estaban muy extendidos en los mercados públicos. Es de suponer que esto formaba parte de su plan para difundirlos. Eran lo bastante dulces como para que, incluyéndolos en una receta, se pudiera reducir la cantidad de azúcar necesaria, abaratando así el coste total de los ingredientes. No solo los participantes en el torneo podían disfrutar de las golosinas, se habían instalado puestos para venderlas a otros visitantes, que podían comprarlas si el sabor les atraía. Había sido muy minucioso. ¿Cómo están las cosas afuera?, preguntó Mao Mao. No hay problemas. Han estallado algunas peleas cuando la gente seguía perdiendo y algunos niños han caído por culpa de la multitud y se han hecho daño. ¿Peleas? Era de esperar. No podía haber tanta gente en un sitio sin un poco de alboroto. No fue peor que unos pocos moretones. Todos los soldados andan por aquí, así que lo disolvieron enseguida. Supongo que eso cuenta como trabajo. Zhao no parecía muy impresionada. Cogió la tetera llena y dijo: dulces y mandarinas entonces, ¿no? Sí, por favor. Mao Mao la miró irse. Perdone, señorita, gané, gritó alguien desde la entrada. Mao Mao se acercó a registrarlos y pensó: al menos podrían contratar a una recepcionista. En cuanto a Lahan, que había delegado todo este trabajo, no aparecía por ninguna parte. Mao Mao recogió las etiquetas con los nombres de los oponentes derrotados del chico nuevo. En ese torneo, cuando ganabas, tu oponente te daba una etiqueta con su nombre. Si conseguías 3 de esas etiquetas, podías entrar en la sede principal del torneo. Sin embargo, no todas las victorias eran iguales. Algunos se limitaban a vencer a rivales más débiles. Eso no iba técnicamente contra las reglas. Cuando le preguntaron a Lahan al respecto, dijo: si pagaron la inscripción, no me importa. En realidad, no importa. Si no son tan buenos, lo descubrirán aquí.
Si perdías, tenías que volver a la plaza y empezar de nuevo. Mao Mao le dio al recién llegado una etiqueta fresca, una bebida y un pastel de luna. Hay alguien esperando una partida en los asientos de la derecha. Puedes adelantarte y empezar a jugar contra ellos. No podías elegir a tus oponentes. El tipo que estaba delante de Mao Mao no parecía muy emocionado, pero se aguantó y se acercó a la zona de asientos. Si hubiera soltado una sola palabra de queja, Mao Mao lo habría sacado de aquel teatro en el acto. Su padre, así como algunos de los hombres del friki, estaban apostados alrededor, solo para asegurarse de que el excéntrico no se metiera en nada. Disculpe, dijo un hombre acercándose vacilante a Mao Mao. ¿Cree que podría pedir más pasteles de luna? No era un participante, era el esbirro del monstruo, un hombre que había sustituido recientemente a Rikuson como ayudante del estratega. Era de estatura y complexión medias. No parecía un soldado. Era el mismo hombre que había perdido la cabeza cuando el estratega se envenenó con su propio jugo. Rikuson había sido un chico guapo, pero podía ser firme a la hora de la verdad. Este tipo parecía mucho más fácil de mangonear. De acuerdo, dijo Mao Mao, aunque su expresión era de incredulidad exasperada. ¿Se había acabado ya todas las provisiones? Sacó algunos bollos, haciendo evidente la tarea que suponía. Aquí tienes. No, yo... El esbirro parecía intentar decir algo muy difícil. Quizás... ¿podrías llevárselo tú misma al maestro Lacan? Mao Mao se quedó en absoluto silencio. Una mirada suya le inspiró a retroceder. Perdón... Obviamente estás muy ocupada. Los llevaré yo mismo. Al menos era rápido de reflejos. Mao Mao. Alguien dijo tristemente detrás de ella. Encontró a su padre allí de pie. No pongas esa cara. ¿Qué cara? Se llevó las manos a la cara y vio que tenía las sienes tensas y los labios horriblemente torcidos. Lo siento, le dijo al subordinado. Su padre, por su parte, miró hacia el viejo infame. ¿Se ha sentido mal, Lacan?, preguntó. ¿Se nota? El subordinado le miró. En la alegre anticipación de este torneo ha estado muy inusualmente, debo decir, muy extrañamente. Una historia verdaderamente increíble, sí. Pero el maestro Lacan ha estado trabajando sin descanso. Mao Mao se quedó callada. ¿Qué tampoco trabajaba normalmente ese bastardo? Normalmente llega a la oficina hacia el mediodía y vuelve a salir antes de que se ponga el sol. Pero últimamente ha estado en su escritorio tanto como cualquier otro. Y ni siquiera ha dormido la siesta. El chico está trabajando duro, entonces normalmente se pasa la mitad del día durmiendo, comentó Longman. Así que lo que ocurría era que el monstruo por fin estaba soportando una carga de trabajo normal. El viejo de Mao Mao seguía mirando fijamente en dirección al estratega. Evidentemente, el monstruo parecía fatigado, aunque Mao Mao no podía verlo. Estaba tan metido en sus partidas de Go que era difícil darse cuenta. Supongo que mañana toca volver al trabajo, pero ¿podría pedirle que sea tan amable de concederle algo de tiempo para dormir? Cuando no descansa lo suficiente, su capacidad de juicio disminuye precipitadamente, dijo Longman. ¿Juicio? ¿No suele agitarse por ahí?, refunfuñó Mao Mao, provocando una melancólica caída de cejas de su viejo. Siempre había tenido debilidad por aquel engendro. Voy a ver cómo están las cosas fuera, Mao Mao, dijo. Entendido. Te llamaré si surge algo. O avisa al soldado más cercano. Mao Mao supuso que ella y su viejo estaban aquí porque Lacan había calculado que servirían de útil baluarte contra el raro estratega. El pedorro se estaba portando bien por el momento, y Longman, evidentemente, pensaba que era más importante ver si alguien de fuera se encontraba mal. Ve despacio, ¿sí? Hay mucha gente allá afuera. Estaré bien. Fácil de decir, pero su viejo tenía una rodilla mala y caminaba con un bastón. Comió un pastel de luna y se preocupó por si tropezaba y se caía entre la multitud. Deberían haberle dado también galletas de arroz, dijo. El pastel de luna era bastante sabroso, pero demasiado dulce. Mao Mao volvió a mezclar bebidas con miel, aún con el deseo de que le pusieran sal. Era por la tarde y los números se mantenían en 3 personas que habían enfermado por concentrarse demasiado intensamente en sus juegos, 2 que habían iniciado peleas por acusaciones de hacer trampas y un niño que se había caído al chocar con un espectador boquiabierto. El número de personas en el teatro aumentaba, disminuía y volvía a aumentar. Algunos aparecieron 2 o 3 veces. ¿Seguro que no está haciendo trampas?, sisió Mao Mao a Lacan, después de que admitiera a un hombre por 4ª vez. Nada de eso, respondió Lacan, que, como organizador de toda esta fiesta, parecía bastante satisfecho de sí mismo. Porque te lo estás forrando, estoy segura.
La entrada era una miseria, pero debió de tener otras formas de recuperar su inversión. Mao Mao miró con el ceño fruncido al hombre de pelo despeinado y gafas redondas. ¿Y aquí me haces trabajar gratis? No, recibirás una compensación. He confirmado que estamos en números negros. Así que había acertado sobre el origen de su buen humor. Ese hombre que acabas de admitir es un profesional. Ganar 3 partidos contra rivales aficionados es para él el trabajo de un momento, aunque se ha visto reducido a jugar en la esquina de un club para ganarse el dinero de la bebida. Mao Mao demostró el alcance de su desinterés, comprobando las existencias que le quedaban de bollos y tazas de té. Podrías permitirte actuar un poco más comprometida en una conversación, ¿sabes? No podré decir, vaya, ¿en serio? O lo sabes todo, ¿verdad? O tal vez, ese es mi honrado hermano mayor para ti. ¿Dónde está el amor? ¿De verdad crees que te sentirás halagado si te dijera alguna de esas cosas? Entendido. Me sentiría completamente burlado. Lo cual, en lo que a Mao Mao se refería, significaba que era mejor no dedicarse a la adulación fatua en primer lugar. No importa, no creo que seas de los que baja la guardia como para que alguien se insinúe contigo de esa manera. Eres una hermana menor de lo más perspicaz. Mao Mao le ignoró. Había salido de su madre con la boca abierta. Ella sabía que, si intentaba discutir, él no se callaría nunca. Lahan, evidentemente decepcionado por la falta de materia prima para su cháchara, extendió los brazos y se encogió de hombros. Puede que ahora se dedique a ganar apuestas en partidas de Go, pero antes era un instructor del más alto nivel. Dijo en pasado, como Mao Mao esperaba. Déjame adivinar, un viejo inútil le hizo picadillo y perdió su trabajo. Exacto. Evidentemente, algún pez gordo quería bajarle los humos a mi honorable padre e indujo al instructor a jugar una partida contra él, con el resultado de que el hombre perdió miserablemente. Qué pena por él. Tenía que ser desmoralizador luchar tantas veces para volver a ser derrotado. Si realmente costaba 10 piezas de plata desafiar al estratega, Mao Mao temía que el hombre se arruinara. De repente, tuvo un mal presentimiento. Supongo que no es posible que la horda de retadores de este torneo esté forrada en su mayor parte o en su totalidad por gente resentida con el viejo pedorro. Eso explicaría la necesidad de una amplia seguridad. Tienes razón a medias. Alguien podría hacer una carrera hacia él en cualquier momento. Por eso los guardias nunca descansan, pero mientras no le apuñalen directamente en el corazón y lo maten de un solo golpe, mi honorable tío debería poder hacer algo para salvarlo. De todas las estúpidas y triviales razones para convocar a mi padre. Golpeó con su pie los dedos de Lahan. ¡Oh! ¡Basta! Al darse cuenta de que otra lesión solo aumentaría su carga de trabajo, Mao Mao cedió. ¿Y cuál es la otra mitad?, preguntó. Y Lahan se sujetó el pie con cautela e hizo ademán de frotarse los dedos maltratados mientras decía: solo el sabio de Go tiene posibilidades reales de vencer a mi padre en este juego. Si cualquier otro jugador pudiera vencerle, aunque tuviera que utilizar este torneo para hacerlo, sin duda llamaría la atención de mi padre. Llama su atención, sí. Estaban tratando con un hombre que veía las caras de otras personas como nada más que piedras Go. Incluso, la idea de que podría recordar a alguien era más que suficiente para jugar. Bueno, ese rumor cobró vida propia, dijo Lahan, y sus ojos, ya de por sí estrechos, se entrecerraron aún más tras las gafas, hasta que la gente se decía que, si podías derrotar a Khan Lakan en una partida de Go, te concedería cualquier petición que le pidieras. Mao Mao se quedó boquiabierta y no conseguía cerrar la boca. No he oído nada tan absurdo en mi vida. ¿Quién demonios ha tenido esa idea? ¿Y de dónde demonios la han sacado? Uno se lo pregunta. Lahan no le miró a los ojos, dejando a Mao Mao con la casi certeza de que él era la fuente del rumor. Dado que era su dinero el que estaba metido en esta aventura, pareció dispuesto a hacer lo que fuera para recuperar su inversión. Y no hay más que ver a todos los imbéciles codiciosos que se creyeron esa historia, refunfuñó Mao Mao. Justo en ese momento entró un nuevo competidor. ¿Es aquí donde me registro?, dijo el recién llegado, y su voz era como música celestial que descendía desde lo alto. En silencio, Mao Mao levantó la vista y se encontró con un hombre que llevaba una máscara de aspecto estirado. Las comisuras de sus ojos se arrugaron en una sonrisa. En la mesa de recepción, frente a ella, había colocado las etiquetas de sus oponentes, prueba de la victoria en 3 partidas. Lahan lo miró con atención. Presumiblemente sabía quién era y parecía pensar que la máscara era una vergüenza. Toma tu premio de participación.
Mao Mao le dio té y un pastel de luna, pero no pudo evitar una sensación de inquietud. Recordó lo que le había dicho la última vez que habían hablado. Tomaré el té, pero pasaré de la merienda. Mi ayudante traerá algo para mí. Tráigalo más tarde. De acuerdo, dijo Mao Mao al cabo de un rato. Era todo lo que podía decir, sabiendo con quién estaba hablando. Póngase en fila y esperen una partida. Lahan estaba radiante. Si había una cara bonita alrededor, no le importaba si pertenecía a un hombre o a una mujer. Tienes razón. Tontos codiciosos y crédulos. La miró como diciendo, ¿qué te parece? Parecía tan satisfecho de sí mismo que ella se sintió obligada a pisarle de nuevo. En su primera partida en el teatro, el enmascarado, alias Jinshi, se encontró emparejado con un hombre regordete de mediana edad que lanzó miradas incómodas a su oponente enmascarado durante toda la partida. Jinshi ganó fácilmente. Había oído que no era malo, pero resulta que es muy bueno, comentó Lahan. ¿Tú crees?, dijo Mao Mao. Había servido a Jinshi durante un tiempo, pero no recordaba que jugara tanto al Go. Era una persona lo suficientemente preparada como para conocer los fundamentos del juego, quizá un poco más fuerte que el promedio. ¿Seguro que el tipo contra el que jugaba no era un desastre? Jinshi había ganado con tanta facilidad que casi podía sospechar que el tipo de mediana edad había llegado hasta aquí por medios sucios. Sí, tal vez un golpe de suerte, dijo Lahan. Jinshi se inclinó cortésmente sobre el tablero y se dirigió hacia su siguiente oponente. ¿No vas a castigar al tipo por hacer trampas?, preguntó Mao Mao. Si quiere volver, tendrá que volver a pagar la entrada, porque iba a ahuyentar a una vaca lechera. Mao Mao no dijo nada a eso. Lahan no tenía remedio. Oh, estoy bromeando, dijo. Sea como sea, si suelta la moneda, puede enfrentarse a mi padre. ¿Dónde está el problema? Creía que tenía que ganar antes de que le sacaras aún más dinero. Los juegos de enseñanza son un asunto diferente a un partido propiamente dicho, aunque es una cuestión abierta si mi padre entiende lo que significa enseñar. No te preocupes, me aseguraré de que Enen tenga su partida otro día. Lahan lanzaba rápidas miradas en dirección al estratega. ¿Otro día? Pensé que se suponía que era más tarde hoy. Después de todo, esto no había terminado. Sí, bueno, creo que podría estar llegando a su límite. Supongo que se dormirá en cuanto acabe el torneo. Lahan comenzó a trabajar su abaco mental. El viejo de Mao Mao había dicho que el engendro se pasaba durmiendo a la mitad de cada día, pero dejarse caer en cuanto terminaba su trabajo. Un niño podía mantenerse despierto mejor que eso. Mao Mao había oído hablar de una enfermedad que hacía que quienes la padecían se durmieran inesperadamente, pero no parecía ser eso lo que le pasaba al viejo pedorro. Mientras tanto, Lahan murmuraba para sí: si les decimos a los que ya han pagado que les visitaría otro día... No, que se los llevaremos individualmente... Eso sería un problema. Tiene que haber alguna forma de noquearle y luego despertarle de nuevo. No, eso no funcionará. Cegado por el brillo del dinero, ¿eh? Mao Mao le dirigió una mirada exasperada y luego se volvió para observar a Jinshi, que había encontrado a su siguiente oponente. No le ganará a ese, dijo. Era el profesional de antes. No le quitó ojo a la partida, preguntándose distraídamente qué le había movido a participar en este torneo. Una multitud se congregaba alrededor del tablero. Un hombre con máscara despertaba curiosidad. Mao Mao sabía un par de cosas sobre shogi, pero no tanto sobre Go, así que se contentó con hacer el registro y vigilar por si alguien se encontraba mal. Ojalá la gente limpiara antes de irse, pensó al ver migajas en varios asientos. Estaba a punto de limpiarlas cuando se oyó un gemido de decepción entre los espectadores que rodeaban a Jinshi. Gran parte del público estaba formado por otros jugadores que habían renunciado a cualquier esperanza de victoria en el torneo. Mao Mao se acercó a Lahan, que se había abierto paso entre ellos. ¿Qué pasa?, preguntó. Ha jugado un partido decente, pero este era el rival equivocado. Ahora lo tiene a la fuga. En otras palabras, Jinshi había perdido. Entiendo, dijo Mao Mao, asintiendo, más o menos lo que esperaba. ¿No hay esperanza de un vuelco? Es concebible, pero poco probable, mientras su oponente no cometa ningún error grave. Y no creo que sea alguien que vaya a cometer un error de novato como para aprovecharse. Justo cuando Lahan dijo eso, hubo un murmullo en la multitud. La máscara tan fuera de lugar aquí se la quitó. Una lustrosa cabellera negra bailaba en el aire, acompañada por el aroma del perfume que desprendían las elegantes túnicas. Era como una ninfa celestial descendiendo por las nubes, con las túnicas ondeando. Una analogía risible, pero ineludible porque era cierta. Hacía tiempo que no veía algo así.
pensó Mao Mao, observando un espectáculo que había presenciado hasta la saciedad en el palacio interno. Jinshi en su máximo esplendor. Hubo una inhalación colectiva. La gente quiso jadear o exclamar, pero los sonidos se les atascaron en la garganta. La figura que tenían ante ellos era como un habitante del reino celestial, que normalmente solo se ve en los pergaminos ilustrados. Era tan encantador que, a primera vista, uno podría haberlo confundido con una mujer, pero el nudo en la garganta y sus anchos hombros lo delataban. Había una pizca de decepción en medio del asombro. En la mejilla derecha de Jinshi había una cicatriz que nunca se borraría, como un arañazo en una gema impecable. La belleza de Jinshi había sido excepcional, incluso entre las muchas y variadas flores del palacio interno. Aquí era más que suficiente para aturdir a los espectadores hasta hacerlos callar. Había olvidado que su aspecto era lo bastante peligroso para la salud. Cuando Jinshi colocaba una piedra en el tablero con un clic firme y claro, parecía la quinta esencia de un hombre jugando al Go. El público reaccionaba a cada movimiento con un apreciativo ¡ah! Mao Mao no estaba segura de que había inspirado a Jinshi a quitarse la máscara, pero estaba claro que había desconcertado a su oponente. El hombre había tenido el control hasta ese momento, pero ahora su rostro estaba pálido. ¿Había dado Jinshi la vuelta al partido?, se preguntó Mao Mao. No como tal. Todavía no, pero sí era cierto que el oponente de Jinshi había enseñado alguna vez Go a la nobleza. Entonces, sabría algo sobre los habitantes del Palacio Real. Quizás había conocido a Jinshi, o simplemente sospechaba por su reputación quién era el hombre de la cicatriz en la mejilla derecha. Ay, hay una posibilidad de victoria. La multitud en general no parecía haberse dado cuenta de quién era este magnífico personaje. Los rumores de que el hermano menor del emperador tenía una cicatriz en la mejilla derecha habían corrido entre la población. Sí, pero no sospechaban que estaría aquí, ahora, jugando al Go. Sin embargo, aparte del oponente de Jinshi, algunos le reconocieron y sus rostros cambiaban de color, se sonrojaban o palidecían, pero ninguno de ellos podía decir nada. Sus bocas se abrían y cerraban como peces, mientras no comete un error grave, pensó Mao Mao. Pero entonces, el oponente de Jinshi hizo precisamente eso. Con el rostro ensangrentado y los dedos resbaladizos por el sudor, el hombre bajó la cabeza. Perdí, dijo. Estaba temblando, por el error o por el miedo de haber ofendido a Jinshi sin saberlo. Me siento un poco mal por él, pensó Mao Mao, pero solo pudo ofrecerle su silenciosa simpatía. ¿Por qué llevaba Jinshi esa máscara? Si no se la iba a poner, ¿por qué no iba sin ella? Seguro que no se la había puesto específicamente para poder rebelarse y poner nervioso a su oponente en el momento oportuno. Es un truco sucio, pensó Mao Mao, pero Jinshi había ganado su segunda partida. Una victoria era una victoria. No había roto ninguna regla. Puede que sus tácticas fueran sucias, pero Mao Mao recordó que Jinshi siempre había estado dispuesto a rebajarse a esos niveles. En el palacio interno había exprimido al máximo su rostro, convenciendo a damas y eunucos para que se doblegaran ante él. ¿Por qué iba a burlarse de tales métodos solo porque ahora tenía un poco de poder mundano? Realmente está aquí para ganar. Se dio cuenta Mao Mao. ¿Tan desesperado estaba por jugar contra el estratega friki? Mao Mao le lanzó una mirada. No se había creído en serio lo del rumor de Lahan, ¿verdad? De repente, sintió un escalofrío en la espalda. Se giró y descubrió un viejo pedorro mirando en su dirección desde el escenario. Era el estratega. Apártate, Mao Mao, si eres tan amable. Mi honrado padre no puede concentrarse en su juego, dijo Lahan. Claro, pero aprendió a distinguir al príncipe de la luna. ¿Quieres decir que antes no podía? Supongo que es la cicatriz lo que lo delata. Era una carga no poder distinguir a la gente. Mao Mao volvió a la sala de espera, con los utensilios de limpieza en la mano. Había otro joven en la recepción, recién llegado de sus victorias fuera, así que le dio té y un tentempié. Apenas podía tener más de 20 años. Y la ingenuidad estaba escrita en su rostro. Mao Mao pudo ver cómo apretaba el puño, con los ojos muy abiertos y brillantes. Estaba claro que creía que su triunfo no había hecho más que empezar. Lo siento por este tipo, pensó Mao Mao. No tenía ni idea de que su próxima partida sería contra alguien de su edad, cegadoramente brillante, que lo rompería como un trozo de leña y lo enviaría a casa con el espíritu hecho jirones.